Roma pasó por la monarquía, pasó por la república, y cuando se hizo imperio, el poder punitivo romano llegó al máximo, el poder inquisitorial. La Inquisición no inventó su método, la Inquisición lo copió del imperio romano. Y claro, ¿para qué usó eso? Para jerarquizar la sociedad, para jerarquizar el imperio. ¿Y qué hizo cuando lo jerarquizó? Bueno, jerarquizar una sociedad significa darle una forma de ejército. ¿Qué es lo que hace cuando tiene un ejército fuerte? Conquista al vecino. Y bueno, eso fue lo que hizo Roma, colonizó toda Europa casi. Hasta que, claro, esa estructura vertical, esa estructura jerarquizada, esa estructura fuerte, se consolida, se petrifica, le impide a esa sociedad, esa estructura que fue el instrumento de la ampliación de su dominio imperial, es el que le impide, es la misma que le impide a esa sociedad la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas condiciones. Y determina su ocaso, determina su caída. Y eso lo vimos con Roma, eso lo vimos con los imperios ibéricos, lo vimos con España, con Portugal. En algún momento, bueno, usaron ese poder punitivo, verticalizaron, jerarquizaron sus sociedades, tuvieron estructuras colonizadoras, y después, cuando vino la Revolución Industrial, esas propias estructuras, esas propias características estratificadas, jerarquizadas, consolidadas, fueron las que le impidieron adaptarse a las condiciones que le exigía la Revolución Industrial y determinaron el ocaso de esos imperios. En esa circunstancia nosotros nos declaramos independientes. Ese es el papel que cumple el poder punitivo como decisión vertical de poder, ¿no? Básicamente. En nuestras regiones el poder punitivo llegó de la mano del colonizador. Nuestros pueblos originarios lo conocían muy poco. Había un poder punitivo de defensa del Inca, etcétera, en algunos puntos de nuestra América, pero básicamente el colonizador nos ocupa un día con una ocupación policial de territorio, porque en definitiva eso es una empresa colonizadora, es una ocupación policial de territorio, que convierte a ese territorio en un enorme campo de concentración, un Konzentrationslager. Efectivamente, ¿qué se hace con el colonizado? Se le dice, se le obliga a trabajar, se lo explota, con el pretexto de decir así vas a aprender y vas a ser igual que nosotros los colonizadores, que somos más inteligentes que vos. Acuérdense ustedes que arriba de Auschwitz estaba el cartel, Arbeit macht frei, el trabajo libera. Esto es lo mismo, de alguna manera. Una colonia es un inmenso, un formidable, inmenso campo de concentración, no es otra cosa. Bien, cuando después siguió nuestra historia, usamos el poder punitivo de muy diversas maneras. Nuestros libertadores fueron conscientes de que tenían que limitarlo, de que tenían que controlarlo. Y lo limitaron, lo controlaron. Por eso proyectaron códigos, por eso proyectaron constituciones. Eran verdaderos liberales. La palabra liberal es una palabra que está bastante maltrecha. Normalmente por algunas razones que ahora voy a explicar. Liberal implica fundamentalmente, liberal político implica fundamentalmente el respeto a la dignidad del otro, básicamente. Sin embargo, ellos tenían un ideal, que era tener una patria grande, una patria única, ¿no? El ideal de la unidad latinoamericana, de la unidad sudamericana, pero lamentablemente los asaltaron. Bolívar se murió un rato antes de que lo mataran, ya lo había intentado algunas veces. San Martín muy hábilmente dijo, no, de momento no podemos hacer nada, me voy al exilio, esperemos mejor ocasión. A Sucre lo mataron, Pontiagudo le dio un negro, le dio una puñalada ahí, le da unos pesos en Lima. Moreno se murió de una rara indigestión arriba de un barco inglés. En fin.
asalto a mano armada. ¿Qué le robaron? El liberalismo. Le robaron el discurso liberal. Y después de mucha sangre, luchas fratricidas y qué sé yo, en todo nuestro territorio, de México hasta acá, se establecieron repúblicas oligárquicas, con minorías explotadoras, repúblicas con minorías absolutamente corruptas, que legalizaron su corrupción a través de las leyes, por supuesto, que tuvieron constituciones y códigos liberales, por supuesto, declamatorios, que no se cumplían, mientras ellos racionalizaban la violación de todas estas leyes y el incumplimiento de todas estas leyes con teorías racistas, que traían de Spencer, del ideólogo del imperialismo británico, todas esas cosas, que decía que había que aculturarnos a todos nosotros, había que enseñarnos, porque teníamos la cabeza chica. Y teníamos la cabeza chica porque teníamos el sexo grande, porque usábamos el sexo más que la cabeza. Entonces, como se alimenta de lo mismo, decía Spencer, había que enseñarnos a usar menos lo de abajo, más lo de arriba, y con eso se nos iba a desarrollar la cabeza. Supongo que los ingleses lo que iban a hacer para lograr eso era mostrarnos un retrato de la reina Victoria, vieja fea, con una vacuna contra el amor, por supuesto. Entonces con eso iba a haber una moderación con la moral victoriana. Todo esto que estoy diciendo no estoy ridiculizando, estoy sintetizando, pero cuidado que era exactamente lo que decían, y exactamente lo que repetían unos cuantos de los nuestros, cuyos cuadros cuelgan hoy en marcos renacentistas dorados en muchas de nuestras universidades. Cuidado. Y no solo conservadores, había socialistas también que decían lo mismo, ¿no? Pero bueno, no importa, dejemos eso de paso. Era un paradigma no es una ideología, un paradigma es un marco de pensamiento en el cual se mueven todas las ideologías de una época, ¿no? Bueno, y el marco de pensamiento era el marco racista de pensamiento. Como todos estos negros indios son inferiores, no los podemos dejar, no podemos darle plena vigencia a estas leyes. Antes tenemos que esperar que con la tutela nuestra se le agrande la cabeza, después le vamos a dar esa posibilidad, ¿no? Y ahí nace la criminología moderna, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, nace con, todos nos indican al pobre Lombroso. Lombroso fue uno, además los indican a él, porque claro, el pobre era judío, era hijo de rabino, fue el más publicitado por otra parte, pero no es Lombroso solo. Si ustedes le preguntan a los ingleses van a decir, no era Lombroso, era Pritchard. Si le preguntan a los franceses van a decir, era Lacassagne. Bueno, y así sucesivamente los alemanes van a sacar la frenología de Gall, etc. Era toda la época, toda una época de reduccionismo biologista, donde se decían estas barbaridades que acabo de sintetizar, que mueven a risa, por supuesto. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, sí, está diciendo lo que era ciencia en aquel momento, la ciencia oficial, y los que no creían en estas cosas eran marginados de la ciencia oficial, un ejercicio de poderes del discurso oficial científico, con algunas variantes, pero sustancialmente era esto. Y este fue el discurso que prende entre nosotros durante muchos años. Discurso que se reitera muchísimo, se dice, bueno, los inferiores biológicos son peligrosos. Entonces, ¿cuál es la función que tiene que tener el derecho penal, el poder punitivo? Y es limpiar la sociedad que la sociedad es un organismo, de los entes peligrosos que la infectan. Es decir, la función del juez era una especie de leucocito social, ¿no? Tenía que matar los gérmenes patógenos de la sociedad es un organismo, ¿no? Esa es la idea del positivismo racista. ¿Quiénes eran los gérmenes patógenos? Y bueno, los gérmenes patógenos eran los que respondían a determinadas características
Hoy, después de muchos años, nos damos cuenta de que esas características son características étnicas. Y el propio Lombroso lo decía. El propio Lombroso decía que él inventa la teoría de que todos los pueblos colonizados, bueno, eso era no es que la inventa él, la toma, todos los pueblos colonizados son pueblos que tienen características análogas a la de algunos criminales natos que tenemos nosotros en las sociedades centrales colonizadoras. ¿Por qué? Porque son menos evolucionados. En vez de nosotros somos más evolucionados, por eso tenemos la cabeza más grande. Estos son menos evolucionados. Y son menos evolucionados y son feos. Son medio negros, medio indios, y él lo dice en su obra fundamental, El hombre delincuente, dice, tienen características africanoides o mongoloides, es decir, características de los pueblos originarios de África o de América. Bueno, se da cuenta de que de repente dice, bueno, son feos. Dice, bueno, hay algunos que no, que parecen más lindos, pero inmediatamente se corrige y dice, no, parecen más lindos porque tienen mucho pelo. Es un racismo manifiesto, no. A mí me encanta leer a estos racistas, porque eran racistas en serio y muy sinceros. Uno los lee y está claro lo que dicen. Ahora, cuando uno lee los racistas de ahora, ellos saben que ciertas cosas no las deben decir. Entonces, dan unas vueltas raras donde uno tiene que desentrañar el racismo. Con estos no, con estos estaba claro, ellos lo creían así, lo decían abiertamente, lo racionalizaban de esta forma. Bueno, esto nutre el discurso penal, nutre el discurso criminológico, nutre el discurso jurídico a lo largo de décadas y décadas. Hasta que llega el momento en que pasó lo que pasó, llega un momento en que el racismo, como siempre, como toda discriminación, como toda jerarquización de seres humanos, un día se enrieda en las manos del mismo que lo está esgrimiendo y se lo come. Y bueno, pasó eso. Se llegó a la Shoah, se llegó al asesinato de 6 millones de personas, se llegó al asesinato de gays, se llegó al asesinato de gitanos, el asesinato masivo, el genocidio. Y un buen día, bueno, se juntan todos el concierto de las Naciones Unidas, en el 48, y dice, todo ser humano es persona. Valiente novedad. Tardamos tanto para decir semejante obviedad, y sí. De alguna manera, y este fue uno de los temas de discusión en la Constituyente de Santa Fe del 94, había quien decía, bueno, pero ¿y para qué vamos a ratificar un tratado que dice semejante obviedad? Le vamos a dar jerarquía constitucional a un tratado que dice esta obviedad. Sí, es que esa obviedad significaba históricamente decir, no, bueno, paren, hasta acá llegamos. Ahora le damos vuelta al paradigma, estamos enterrando el paradigma racista. Esto no significa que se lo haya enterrado, no, porque lo hemos declarado. Ahora que lo vivenciemos es otra cosa, Y hagamos el análisis cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana incluso. Pero bueno, por lo menos lo hemos declarado. Por lo menos hay una declaración mundial que dice eso. Y esa declaración mundial costó muchos millones de cadáveres. Cadáveres que se fueron quedando mudos, que no dijeron nada, no dicen nada. Hay estadísticas criminales, hay estadísticas de homicidios, que muchos países tienen, las nuestras son malas, pero hay, por lo menos se los cuentan. No se los investiga, pero sí se los cuentan. Todos los países llevan estadísticas. Ha habido muchas masacres o genocidios. Por supuesto, la Shoah es más conocido, pero no es el único, ¿no? Por supuesto.
El siglo XX ha sido siglo de genocidios. Genocidio armenio, bueno, más recientemente Camboya, el propio siglo XX comienza con el genocidio de Leopoldo II en el Congo, el genocidio de los alemanes en Sudáfrica, bueno, ¿cuánto? Sudán ahora. De modo que genocidios ha habido unos cuantos. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando uno consulta las estadísticas de homicidios de los países en que hubo genocidios, los muertos del genocidio no aparecen, aparecen los muertos de iniciativa privada solamente. No hablan. Y tan mudos se quedaron que la criminología que estudia la etiología y el origen y la razón de todos los delitos, hay un único delito del que no se ocupó, el genocidio. Son muertos que no hablan, no cadáveres que no dicen nada, cuando lo menos que podrían decir, ya sabemos que estamos muertos. Eso no, han desaparecido. Desaparecieron de la criminología, desaparecieron de la estadística, desaparecieron de todos lados. No, esto es una cosa rara que nosotros no tenemos nada que ver. La literatura criminológica en materia de genocidio es mínima, es ínfima. Recién en los últimos años, y no, esto no significa que no se hayan estudiado los genocidios, sí se estudiaron, pero no por criminólogos, por historiadores, por antropólogos, por sociólogos, pero no por criminólogos. Es decir, es algo que le impacta a la criminología. Y cuando uno analiza un poco por qué le impacta, por qué esa resistencia, eso de mirarlo de lejos, descubre con horror que realmente todos los genocidios fueron cometidos por estados, por supuesto, sin duda, pero el Estado es una cosa medio abstracta. Pero ¿quiénes materialmente los cometieron? Agencias del poder punitivo, agencias descontroladas del poder punitivo. La KGB stalinista era una policía, la Geheimnische Staatspolizei nazista, la Gestapo, era una policía. La CSS eran una policía. Cuando se comete el genocidio armenio se suelta a los presos de las cárceles turcas para que vayan matando a los armenios en el camino. Pol Pot en Camboya forma una policía agarrando a todos los vagos de la ciudad y convirtiéndolos en policías para dedicarse a matar una cuarta parte de la población. Y así podríamos seguir en todos los casos. Ustedes me dirán, bueno, no, cuidado. Hubo casos en que no fueron agencias del sistema penal, sino fueron militares. Un momento. Vamos a analizar un poco esto, y sobre todo lo que fueron las masacres de seguridad nacional de América del Sur. Fueron fuerzas armadas, personal de fuerzas armadas, pero en función bélica, no, en función policial. ¿Y en qué función policial? Eso es lo interesante del caso. En función policial de ocupación territorial. Fuimos víctimas de un fenómeno de autocolonización, por así hablar, por así decirlo. Por supuesto que hubo intereses foráneos y respondí a intereses mundiales, no cabe duda, pero usaron a nuestras propias fuerzas armadas para ocuparnos. Y tal fue la desfachatez y el descaro con que eso se hizo, que la propia ideología y metodología de seguridad nacional se importa de Francia, de la ultraderecha francesa, de Argelia, de Indochina, del colonialismo francés. Y tuvimos el rarísimo privilegio los argentinos de haberlo recibido en versión original francesa, por instalación de una delegación del Ministerio de Defensa de Francia en nuestro Ministerio de Defensa a partir del año 1950.
que le fue deformando la cabeza a nuestros oficiales militares, a nuestros oficiales superiores de Fuerzas Armadas. El resto de América Latina no tuvo la misma suerte, lo recibió a través de una versión simplificada por los norteamericanos, a través de la Escuela de las Américas en Panamá. Nosotros lo recibimos en la versión directa. Ideología claramente colonialista de ocupación territorial. Cuando verificamos esto de decir, bueno, cuidado que no importa el uniforme, importa la función, cuidado que es una función punitiva la que protagonizó los delitos más graves, porque no hay delito más grave que una masacre genocida, bueno, caramba, ¿qué es el material que tenemos entre manos? Y ahí el criminólogo, que viene de la sociología, que viene de la psicología, que viene de la medicina, se encuentra frente a una realidad. Ya no puede sostener que es un científico aséptico, que no maneja valores, sino que verifica simplemente, sino que necesariamente tiene que convertirse en un científico comprometido, como si hubiese saber que no tuviese un vínculo con el poder. No importa, pero es un buen refugio decir yo soy un científico, no tengo nada que ver con el poder, no tengo nada que ver con la política, yo me dedico a la ciencia pura. Pero uno se dedica a la ciencia pura y resulta haciendo ciencia para un genocida, no importa. La ciencia siempre está el saber de alguna manera está vinculado al poder, más o menos, directa o indirectamente, algunos más directamente, la naturaleza de lo que se maneja, otros un poco más indirectamente. Ahí el criminólogo tiene que jugarse, tiene que decir, bueno, no puedo ser el aséptico, hay un valor que es la humanidad y que es la vida humana fundamentalmente, y bueno, tengo que hacer prevención del más grave de todos los delitos contra la vida humana, que es el genocidio. Y efectivamente nos vamos dando cuenta de que la función de contención del poder punitivo es la fundamental función de prevención de las masacres. Cuanto más contenemos el poder punitivo, más lo mantenemos dentro de límites y de cauces más o menos razonables, estamos previniendo la posibilidad de masacres. Cuando eso se nos descontrola, lamentablemente vamos a dar tarde o temprano en una masacre. Pero bueno, interrumpí la historia de lo que pasaba en América Latina con las repúblicas oligárquicas. Voy a retomarla por un momentito. Las repúblicas oligárquicas entraron en crisis a comienzos del siglo pasado, en los primeros años del siglo XX, y fundamentalmente a partir de 1910 con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, por cierto, fue la guerra civil más sangrienta que tuvo América Latina en el curso del siglo pasado, con un enorme número de muertos, un enorme costo humano, etcétera. Pero ahí comienza el ocaso de las repúblicas oligárquicas. Y cada uno de nuestros países fue haciendo su propia experiencia. En líneas generales, en el curso del siglo XX se fue ampliando la base de ciudadanía real en nuestros países. Es decir, fuimos ciudadanos no es aquel que tiene una papeleta y vota solamente, sino aquel que tiene una mínima condición de vida digna que le permite pensar y elegir razonablemente, ¿no? Un espacio de autonomía social, un espacio de autorrealización en la sociedad. Ese espacio de ciudadanía real, esa base de ciudadanía real a lo largo del siglo XX se fue ampliando. Pero no lo fue haciendo pacíficamente, no. En general, esa ampliación se fue operando a través de movimientos políticos populares que presentaron características muy diferentes, como diferentes en nuestros propios países, por supuesto. Me estoy refiriendo a Lázaro Cárdenas en México, me estoy refiriendo a Hipólito Yrigoyen y Perón en la Argentina, me estoy refiriendo a Getúlio Vargas en Brasil,
me estoy refiriendo a José María Velasco Ibarra en Ecuador, me estoy refiriendo a Lapra y a Víctor Manuel Haya de la Torre en Perú, etcétera. Movimientos muy diferentes, posiblemente, o no posiblemente, casi todos ideológicamente bastante contradictorios, con defectos, personalismo, algún paternalismo, algún abuso de poder. Sí, efectivamente, presentaron eso, pero decir, características positivas de ampliación de base de ciudadanía real, características negativas de esta naturaleza que menester es reconocerlas. Pero hay dos cosas en el balance que son importantes. La primera es que, si no fuese por estos movimientos, creo que la mayoría de los que estamos acá ahora no estaríamos, o no sé si sabríamos leer y escribir. Y la segunda que es la más significativa en este sentido de lo que me estoy refiriendo, es que todos estos defectos, abusos y hasta autoritarismos de estos movimientos empalidecen totalmente, que no significa que se disculpen, pero en el balance empalidecen totalmente frente a las aberraciones que cometieron en todos estos países las fuerzas que trataron de contener esta expansión de base de ciudadanía real, y que son las que realmente protagonizaron en nuestra región los casos de masacres. Este balance nos dice, bueno, pero ¿cómo se usó entonces el poder punitivo a lo largo de este siglo XX? Un poco incoherentemente, pero el uso del poder punitivo masacrador y genocida no fue por parte de todos estos movimientos de ampliación de ciudadanía real, sino por parte de las fuerzas de contención de esta expansión de la ciudadanía real. Tengámoslo claro. No voy a hacer historia, no voy a pasar país por país lo que fue pasando, no voy a pasar la lista de barbaridad y aberraciones que hicieron porque no me alcanzaría la tarde. Pero en síntesis, grosera síntesis, este es el terrible balance. Es decir, diría que hay una etapa de colonialismo, que es la etapa del colonialismo ibérico, digamos. Hay una etapa de neocolonialismo, que es el de que se abre con las repúblicas oligárquicas y se cierra con las oligarquías, con las dictaduras de seguridad nacional. Pero creo que hoy estamos viviendo una etapa de tardocolonialismo, una etapa superior de colonialismo, que nos agrede desde varios frentes. Pero hay uno que es particularmente, en la que nuestros gobiernos son particularmente vulnerables y nuestros políticos son particularmente vulnerables, porque lamentablemente de esto que estoy hablando entienden poco. Tratan de entender algo a medida que van pasando los problemas, van caminando por un corredor, se les caen ladrillos en la cabeza y entonces preguntan, ¿cómo puedo hacer para protegerme la cabeza? Nada más. La realidad de los hechos es que desde hace unos 30 o 40 años comenzó en 30 años diría nomás, comenzó en Estados Unidos un fenómeno muy original que realmente es contrario a toda la tradición norteamericana. No crean que esto que voy a decir estoy en un brote anti-yanqui, ni mucho menos. El acné juvenil a mí se me pasó hace rato, no es eso. Estoy describiendo un fenómeno que no me lo contó Fidel Castro ni nadie, sino que me lo cuentan los colegas criminólogos de Estados Unidos. Se acaba de publicar un libro de Jonathan Simon que se llama Gobernando a través del crimen, es un profesor de California, se acaba de publicar en versión castellana, un libro que tiene 3-4 años, donde esto se relata con todo detalle.
Hace unos 30 años comienza en Estados Unidos una especie de fenómeno absolutamente insólito. Estados Unidos tenía un sistema penal, bueno, más o menos normal, con sus virtudes, sus defectos, etc. Unos índices de prisionización un poco más bajos de la media mundial. La pena de muerte parecía que se desaparecía después de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte en el año 72. Sin embargo, de repente comienzan las administraciones republicanas y el índice de prisionización empieza a subir. La campeona de la prisionización en el mundo siempre había sido Rusia. En tiempos de la Unión Soviética, incluso ya con posterioridad. Y no tenemos datos de la época de los zares, pero todo hace suponer que también, porque era barato hacer prisionización en Rusia. El tipo lo mandan a Siberia y listo, no hay mayor, no es muy caro. Esto sabíamos que eternamente siempre el mayor índice de prisionización del mundo era Rusia. Estados Unidos sube y pasa a Rusia, la deja chica, y sigue de largo hasta el día de hoy. Sigue de largo y va aumentando su número de presos hasta tener 2,5 millones de personas privadas de libertad hoy, encarceladas, prisionizadas. Y otros 3 millones de personas sueltas por más o menos lo que es nuestra libertad condicional y nuestra condena condicional aproximadamente. Es decir, 5 millones y pico de personas controladas por el sistema penal. Un índice de prisionización que es el más alto de todo el mundo, que quintuplica la media mundial, digamos. Bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuando lo analizamos un poco, bueno, ¿quiénes están prisionizados? Por primera vez en toda la historia de Estados Unidos, más del 50% de los presos a partir del año 1987 son afroamericanos. Entonces, de cada 3 negros, entre 20 y 30 años hombres, hay uno preso. El resto no sé, supongo que serán latinos, pero no tengo datos. Es decir, hay una enorme sobrerepresentación racista en el ejercicio del poder punitivo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empecemos a entendernos. Hay una lucha de poder en el mundo, en todo el mundo, para determinar quién toma las decisiones. O las toman las grandes corporaciones económicas en las que se concentra no tanto capital productivo como capital financiero, o las toman las autoridades políticas votadas por la gente. Ese es la gran pugna que hay hoy a nivel planetario, en el mundo central, y la recibimos en el periférico, por supuesto. En esa gran pugna, en los 90, en los felices y responsables 90, el proyecto era una sociedad 70-30, 70% excluido, 30% incluido. Había que proyectar el entretenimiento para los 70 que se quedaban afuera. Le vamos a dar entonces papas fritas, hamburguesas, televisión, y que engorden mirando televisión. Con eso los entretenemos y nosotros los 30 nos quedamos adentro. Este proyecto más bien parece que no funcionó mucho. Entonces, ¿cuál es hoy la función que las corporaciones quieren asignarle al Estado? Bueno, no es ninguna novedad que nosotros hemos oído muchas veces: hay que achicar el Estado para agrandar la nación y cosas por el estilo. Claro, achicamos el Estado, casi destruimos la nación, pero no importa. Hay que hacer un Estado raquítico que se ocupe exclusivamente de contener a los negros. Y esto, dicho en términos estadounidenses, con los datos que doy, no es metáfora. Únicamente la función del Estado es, básicamente la primera función del Estado es el ejercicio del poder punitivo. Punto. Los negros tranquilos.
Esto llega, por supuesto, tiene sus métodos para hacerlo. ¿Cómo una sociedad consiente esto? Bueno, lo consiente de una manera que es fabricando una realidad. Y la realidad se fabrica a través de los medios masivos de comunicación social. La flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas condiciones. Y determina su ocaso, determina su caída. Y eso lo vimos con Roma, eso lo vimos con los imperios ibéricos, lo vimos con España, con Portugal. En algún momento, bueno, usaron ese poder punitivo, verticalizaron, jerarquizaron sus sociedades, tuvieron estructuras colonizadoras. Y después, cuando vino la Revolución Industrial, esas propias estructuras, las propias características estratificadas, jerarquizadas, consolidadas, fueron las que le impidieron adaptarse a las condiciones que le exigía la Revolución Industrial y determinaron el ocaso de esos imperios. En esa circunstancia nosotros nos declaramos independientes. Ese es el papel que cumple el poder punitivo como decisión vertical de poder, ¿no? Básicamente. En nuestras regiones el poder punitivo llegó de la mano del colonizador. Nuestros pueblos originarios lo conocían muy poco. Había un poder punitivo de defensa del Inca, etcétera. Algunos eran verdaderos liberales. La palabra liberal es una palabra que está bastante maltrecha. Normalmente por algunas razones que ahora voy a explicar. Liberal implica fundamentalmente, liberal político implica fundamentalmente el respeto a la dignidad del otro, básicamente. Sin embargo, ellos tenían un ideal, que era tener una patria grande, una patria única, ¿no? El ideal de la unidad latinoamericana, de la unidad sudamericana, pero lamentablemente los asaltaron. Bolívar se murió un rato antes de que lo mataran, ya lo había intentado algunas veces. San Martín muy hábilmente dijo, no, de momento no podemos hacer nada, me voy al exilio, esperemos mejor ocasión. A Sucre lo mataron, Monteagudo le dio un negro, le dio una puñalada y le da unos pesos en Lima. Moreno se murió de una rara indigestión arriba de un barco inglés. En fin, asalto a mano armada. ¿Qué le robaron? El liberalismo. Le robaron el discurso liberal. Y después de mucha sangre, Roma pasó por la monarquía, pasó por la república, y cuando se hizo imperio, el poder punitivo romano llegó al máximo, el poder inquisitorial. La Inquisición no inventó sus métodos, la Inquisición lo copió del imperio romano. Y claro, ¿para qué usó eso? Para jerarquizar la sociedad, para jerarquizar el imperio. ¿Y qué hizo cuando lo jerarquizó? Bueno, jerarquizar una sociedad significa darle una forma de ejército. ¿Qué es lo que hace cuando tiene un ejército fuerte? Conquista al vecino. Y bueno, eso fue lo que hizo Roma, colonizó toda Europa casi. Hasta que, claro, esa estructura vertical, esa estructura jerarquizada, esa estructura fuerte, se consolida, se petrifica, le impide a esa sociedad, esa estructura que fue el instrumento de la ampliación de su dominio imperial, es el que le impide, es la misma que le impide a esa sociedad luchas fratricidas y qué sé yo. En todo nuestro territorio, de México hasta acá, se establecieron repúblicas oligárquicas con minorías explotadoras,
repúblicas con minorías absolutamente corruptas que legalizaron su corrupción a través de las leyes, por supuesto, que tuvieron constituciones y códigos liberales, por supuesto, declamatorios que no se cumplían, mientras ellos racionalizaban la violación de todas estas leyes y el incumplimiento de todas estas leyes con teorías racistas, que traían de Spencer, del ideólogo del imperialismo británico, todas esas cosas, que decía que había que aculturarnos a todos nosotros, había que enseñarnos, porque teníamos la cabeza chica. Y teníamos la cabeza chica porque teníamos el sexo grande, porque usábamos el sexo más que la cabeza. Entonces, como se alimenta de lo mismo, decía Spencer, había que enseñarnos a usar menos lo de abajo, más lo de arriba, y con eso se nos iba a desarrollar la cabeza. Supongo que los ingleses lo que iban a hacer para lograr eso era mostrarnos un retrato de la reina Victoria, vieja fea, con una vacuna contra el amor, por supuesto. Entonces con eso iba puntos de nuestra América. Pero básicamente el colonizador nos ocupa un día con una ocupación policial de territorio, porque en definitiva eso es una empresa colonizadora, es una ocupación policial de territorio, que convierte a ese territorio en un enorme campo de concentración, un Konzentrationslager. Efectivamente, ¿qué se hace con el colonizado? Se le dice, se le obliga a trabajar, se lo explota, con el pretexto de decir así vas a aprender y vas a ser igual que nosotros los colonizadores, que somos más inteligentes que vos. Acuérdense ustedes que arriba de Auschwitz estaba el cartel, Arbeit macht frei, el trabajo libera. Esto es lo mismo, de alguna manera. Una colonia es un inmenso, un formidable, inmenso campo de concentración, no es otra cosa. Bien, cuando después siguió nuestra historia, usamos el poder punitivo de muy diversas maneras. Nuestros libertadores fueron conscientes de que tenían que limitarlo, de que tenían que controlarlo. Y lo limitaron, lo controlaron, por eso proyectaron códigos, por eso proyectaron constituciones,